¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista verdadera. El viernes es día de libros para nosotros, cosa que yo siempre agradezco y destaco. Hoy este libro, fíjense, no sé si lo tomamos ahí, chicos, Dulce Patria se llama, tal como el programa de Radio Cooperativa que tiene hace ya varios años y que desde el año 2015 conduce Mauricio Jürgensen, periodista, que no por casualidad es el autor justamente. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. De este libro. Oye, es Dulce Patria, historias de la música chilena, el título completo, un libro que es de música, es de historias de músicos, de cantantes, de personajes de la música, con mucho contexto además y con mucha historia política reciente de Chile que las acompaña. Y que lo sacaste un poco por tu experiencia o durante tu experiencia del Dulce Patria en cooperativa. Tal cual, a mí me parece muy bien la lectura que haces tú de poder ver un país de fondo. Me gustaría pensar que más allá de un libro de música, porque es un acercamiento a la música popular chilena desde lo dogmático, desde lo académico, no tengo una obsesión por el dato, por el año, por el género. Es un acercamiento, creo yo, espero que se logre, desde lo emotivo, desde lo humano, desde anécdotas que por ahí bien contadas, me parece a mí que pueden hablar más del personaje que una historia formal respecto de la situación genérica en que se ubica tal o cual nombre. Es bien amplio, como es amplio el programa, vamos desde fines de los 60 hasta la actualidad, y desde Palmenia Pizarro, por así decirlo, grueso, hasta los fiscales ad hoc, porque así es generalista el programa y eso fue lo que quisimos de algún modo plasmar en el libro. Oye, tú le vas poniendo, Mauricio, títulos a los capítulos. El primero se llama La otra voz de los 80, aludiendo, sin ser exacto, al título de la canción de los prisioneros. Exacto. Y pasas por ahí, por varios nombres, y llegas a un enfrentamiento, un cara a cara bien hostil que hay entre lo que era el ochentero canto nuevo con el ochentero naciente rock deslenguado chileno. Exacto. Y un enfrentamiento bien duro que se da en un episodio que tú relatas, re entretenido, no lo conocía yo. Entre Gatti, Eduardo Gatti, el de los momentos dramáticos de esa época, y los prisioneros, Jorge González. Totalmente, en el Café del Cerro, que fue un producto mítico donde de algún modo se hizo resistencia cultural en una época donde convengamos no había actividad Canto nuevo era el rezongo anti-dictadura. Exacto, de hecho, por las nuevas generaciones de ese momento, los mismos prisioneros lo llamaban el llanto nuevo, y les criticaban básicamente tener una postura un poco abúlica frente a una realidad que ellos asumían había que tener una pose un poquito más enérgica. Y ese choque generacional se da muy potente después del terremoto del 85, un acto benéfico. Eduardo Gatti era un número regular en el Café del Cerro, y los villanos invitados fueron, comillas, los prisioneros. Que habían tocado antes, pero ahora les tocó mal público. Claro, en el fondo, les tocó el público del Café del Cerro, que estaba vinculado a la trova, al canto nuevo, a la cantautoría, no precisamente al rock, ¿no? Y del lenguado como era y filoso como era el grupo que lideraba Jorge González. Lo concreto es que empiezan a tocar y le dedican, nunca quedan mal con nadie, a Eduardo Gatti. Exactamente. Pancho Sasso del Grupo Congreso, que ha estado ahí también, que estuvo ahí, lo recordaba, también en Dulce Patria me contaba que dijeron algo así como basta de lágrimas artesanales. Y esta anécdota sabrosísima, según como yo lo veo, también deja ver un poco un choque generacional, una confrontación entre dos músicos que veían la realidad de una manera distinta, y eso es lo que a mí me parece entretenido de contar esta historia, porque todas estas anécdotas, digamos, florecieron, aparecieron en el libro, pero haberlas transcrito de una manera literal hubiera perdido urgencia. Me parecía mejor situarlas en el contexto de capítulos que dieran cuenta, en este caso, de la otra voz de los 80, que es una década que a mí me decepciona, me cautiva, porque a pesar del dilema de haber tenido tan poca presencia en tantos lugares, pasaron muchas cosas, precisamente por lo mismo. Oye, y Jorge González termina en ese episodio justamente, se dice un poco a los gritos con Gatti, ¿no? Mira, Gatti, entrevistado por este mismo tema, la verdad es que como que no quiere recordar mucho el episodio, pero Miguel Tapia, el baterista de Los Prisioneros, lo recuerda perfecto. Le llegaron un cenicero, le llegó de todo, digamos, al grupo. González terminó de cantar una canción y se fue. El mismo Gatti recordaba que González después se acercó a él en algún momento de la vuelta de la vía, y le declaró admiración como un músico importante, como lo fue Eduardo Gatti, pero es muy significativo del cruce generacional ahí y de choque de mirada, digamos, que se confrontaron esa noche en el Café del Cerro, y era una de las tantas anécdotas que está lleno, está bien plagado de anécdotas, bien entretenidas todas ellas. Y avanzando los capítulos, Mauricio, le pones al segundo, póngale pechito, se llama la nueva escena tropical chilena. ¿Qué es esto de la nueva escena tropical chilena? Porque si yo hago memoria personal, la cumbia siempre ha estado presente en todos los carretes, matrimonios y afines en mi historia personal, digamos. Ha sido música que ha marcado la historia de todos los chilenos. Esta es una nueva escena tropical en la que están protagonistas, creo yo, como, no sé, Chico Trujillo, Juana Fe, en fin, eso es, ¿no? Exactamente, una escena que en el fondo empieza como a germinar. Yo te diría que del 2000 en adelante, Chico Trujillo, Juana Fe, las primeras bandas que empiezan a visibilizar una generación de cumbieros más jóvenes, muchos de ellos políticos, ya no uniformados, ya no de Sonora, no con esta estética media como tropical que todavía uno podía ver en los viejos
LP. Exactamente. Ellos son, claro, de la generación de la Sonora, de la Tommy Rey en adelante, Cholito y tal, que son los primeros, los precursores de la cumbia en Chile. Pero esta nueva cumbia está más mixturada, no es tan purista, además, incluye elementos del reggae, de otras músicas. Te cuenta también de una ciudad, particularmente Santiago, que se empieza a nutrir de otras culturas, de un mestizaje, de inmigrantes, que van aportando colores distintos a esta expresión. Y lo interesante es que esta cumbia, que siempre fue como aséptica, por así decirlo, antes, la Sonora, empieza a tener un tono político, se vincula a las marchas, se vincula a causas más bien públicas, y eso da un perfil distinto, una nueva escena, que también acá es recreada y es recordada a partir de nombres que tienen otras expresiones, desde la cumbia romántica de Américo, ¿no?, hasta otra, una cumbia más... ¿Y esa cumbia romántica es nueva cumbia también? Esa es una cumbia, no es precisamente nueva, pero... Porque no es de la onda que tú dices comprometida más socialmente, digamos. Al contrario, digamos, probablemente Américo tiene más relato con esa antigua cumbia, digamos, pero en el caso de él también se vincula más con la salsa, con el repertorio tropical más abierto. Américo es más como transición hacia la nueva cumbia. Yo diría que sí. Ahora, lo interesante de Américo es cuando él explota, tú te acordarás, 2007, 2008, de algún modo sincera los gustos del chileno medio. Y ese es un tema que también está puesto en el libro, creo yo, que un poco como esta hipocresía respecto a lo que nos gusta, ¿no? Estas teorías tan lamentables del tipo el placer culpable, como si hubiera alguna culpa en el placer, como si hubiera alguna culpa en admitir que te gusta bailar cumbia o escuchar baladas, que son géneros que no son, comillas, muy oficiales, que no tienen tan, comillas, buena prensa, pero que siguen siendo de un arrastre tremendo. Yo también, de algún modo, fíjate tú, quise hacer justicia con algunos de esos exponentes, por ahí ninguneados, por ahí mal mirados, pero que son muy populares, que tienen mucho arrastre y que me parecía que era muy importante hablar con ellos también de igual a igual y que pudieran contar ¿De qué estás hablando? Hablo en general de gente como los Vázquez, hablo en general de gente como Américo, hablo en general de baladistas como Natalino, hablo también de nombres como Alberto Plaza o el mismo Pablo Herrera, nombres que me queda muy claro que son muy resistidos por alguna gente, porque se vinculan a algún repertorio, alguna estética, en fin, no sé, probablemente a la hora de las revisiones literarias sobre la música chilena se tienden a mirar otros personajes, pero hay otros que yo creo que tienen una historia tan potente que vale la pena mirar. Lucho Jara ¿cómo se llama el otro que entrevistaste? Me decías tú, cantante. Pablo Herrera, Alberto Plaza. Exacto. Los entrevistas en un capítulo que viene justo a continuación de la nueva cumbia, que se llama Olvidarte Nunca, el ninguneo a lo popular. Exactamente, que tiene que ver un poco con lo mismo. ¿Y tú sientes que ellos han sido un poco ninguneados por aquello? A mí me pasa algo entretenido con el tema de la entrevista. Por ejemplo, con Alberto Plaza nos sentamos en el locutorio, aparte, bueno, a riesgo de sonar cliché, tú bien sabes, en el locutorio de radio se produce una intimidad, una cortesía especial. Hay un relajo que te permite entrar a ciertos temas. Hay otra cosa además que yo creo que marca como un poco el espíritu del libro. Por deformación profesional probablemente, uno cuando habla con los músicos siempre está en búsqueda de, históricamente en mi caso, trabajando en una crónica de diario, en búsqueda de la cuña que te permita reforzar un dato duro, el lanzamiento de un disco, el estreno de una nueva canción. Y muchas de las otras conversaciones van siendo secundarias y van quedando más relegadas. En este caso quise que todas esas otras conversaciones, esas otras reflexiones, esas otras historias fueran el corazón de este libro. Y me pasa con Alberto Plaza, que le pregunto, ¿tú estás consciente que te dicen Alberto Plata, digamos, y que existe sobre ti una cantidad de música comercial, de prejuicios, claro, y que estás vinculado, qué sé yo, a la derecha, o que podría estar vinculado a una y él se hace cargo un buen colegio, de una familia con recursos, y todo. Como si eso también fuera algo digno de castigar, digamos, para mucha gente. Y él lo cuenta, él se hace cargo. Pasa lo mismo con Pablo Herrera, a quien yo encuentro que tiene una carrera bien notable, que la gente comúnmente lo asocia al repertorio de los 90 como un baladista, pero este tipo partió haciendo tributo a Jim Morrison, partió tocando con bandas muy exigentes instrumentalmente, y en algún momento enfrenta el dilema, que yo creo que es un dilema con el que mucha gente se podría identificar, el dilema de las canciones que estoy haciendo de 7 a 8 minutos no las pesca nadie, las baladas me están funcionando, ¿qué hago? ¿Renuncio a la idea de ser artista o, comillas, me vendo y empiezo a enfocarme hacia lo comercial? Es un dilema que probablemente muchos enfrentan y que él resolvió saltando, cruzando el charco y convirtiéndose en un artista. El ninguneo, Mauricio, a la música cebolla parte bastante antes que Herrera, que Alberto Plaza, que Lucho Jara, parte de la música comprometida socialmente de fines de los 60, comienzo de los 70, con letras comprometidas y respecto de los cebolleros de entonces, que eran, como decías tú, la Palmera Pizarro, los Ángeles Negros, emblemáticos, el gran Lucho Barrio. Exactamente, a mí me ha pasado que de hecho hablando con algunas de las figuras más señeras de la nueva canción chilena, estoy hablando de integrantes de Inti Illimani, Aquila Payún, y siendo bien justo a la hora de poder evaluar ese momento histórico. Yo creo que es muy complejo mirarlo desde acá, pero una época muy sobre ideologizada y respecto a la música
música también, entonces había que tomar postura. El rock and roll representaba una expresión foránea, yankee, no estaba vinculada. El día generacional también. Exactamente, ¿no? Y la música, de hecho, no sé, hay un encuentro ahí también que yo describo en este libro, una anécdota que me cuenta el Pollo Fuente. La nueva ola era muy resistida. ¿El Pollo Fuentes cae o alcanza a caer en la música cebolla? Claro, en el fondo, está partiendo el éxito. Exacto, el Pollo Fuente está como en el término de la nueva ola, fines del 67, explota con Te Perdí, la canción, se convierte en un tipo muy popular. Yo creo que no hay nadie como el Pollo Fuente que haya sido tan de verdad popular como él. Como el que tuvo, y tiene un encuentro casual en una cafetería del centro de Santiago, está sentado. Muy buen episodio ese. Ese episodio es bueno, porque yo creo que también simbólico, y se acerca a Víctor Jara. Porque Jara no tenía nada del desprecio de esa generación más comprometida respecto de los populares cebolleros, digamos. Pollo Fuente contaba que de hecho lo habían seguido alguna vez un camión de la brigada Ramona Parra, apedreándolo porque andaba en un descapotable con una chiquilla bien guapa y porque era el tipo más popular y cantaba canciones frívolas para el momento que se vivía. Frívolas lo veían los otros. Y se acerca a Víctor Jara, Pollo Fuente dice, este tipo me va a parar el carro. De frentón le pone la mano y dice, me encanta lo que hace, me encanta cómo seduce a la gente, a las chiquillas. ¿Cómo así con tantas chiquillas? Ya, y hay en el fondo creo yo también una anécdota que me parecía interesante situarla en el contexto de un tipo que no estaba tan prejuiciado como el resto de sus compañeros de generación y que podía ver que la música popular chilena es más puente de los que probablemente uno puede advertir a simple vista. Ahora, avancemos, si queréis, Mauricio, al otro capítulo que es el nuevo pop chileno, los desafíos del nuevo pop chileno. ¿Qué es, quiénes son, cómo suenan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevo pop chileno? Hablamos de una generación de músicos post-2000 en adelante que enfrentaron un escenario inédito en la música popular chilena que es... Ya, ok, estamos hablando ahí de Jepe, de Javier Amena, de Alexon Banter, también de la Moreno. Exactamente, sí, también Francisca Valenzuela, incluso también Manuel García, más ligado a una cosa de la cantautoría, pero él también es un hombre que explota después del 2000. Y yo enfrento un escenario inédito porque tú sabes, ya no hay sello discográfico. Ese fue un drama no solo en Chile, sino en el mundo entero. Totalmente, ya no hay espalda, no hay presupuesto para poder sustentar carrera, entonces en el fondo el vínculo de estos músicos con la gente, con el fan, es mucho más directo, sin intermediario. Incluso creo yo que ahí también entran en duda incluso los reporteros, los periodistas, los críticos, que de algún modo son los encargados de comunicar a la gente. Ahora el vínculo es directo. Ahora, ellos han tenido que aprender a construir un lenguaje. Alexon Banter, que es uno de los músicos más importantes de su generación, se hace una pregunta en el libro que a mí me parece muy clave. Él dice, yo me pregunto si vamos a ser recordados como la nueva ola de esta generación o como la nueva canción chilena de esta generación. Es que es interesante porque, fíjate que yo revisando a mi cancionero, están no tan presentes y eso tiene que ver con una cuestión de vocación de masividad que probablemente ellos no tienen tan marcada. Porque están vinculados a una escena un poquito más independiente. Yo creo que también tienen que cruzar asumir que ser populares que te conozcan en todos lados. Un poco de nicho. Yo creo que son pocos los que han podido elaborar un discurso un poquito más masivo. Por ejemplo, Jepe, ¿no? Que también está situado ahí en un episodio arrancando con unas fanáticas que se sube un taxi, el taxista lo ubica, le dice, usted debería hacer una canción de tal cosa. Finalmente toma la sugerencia y lo hace. Pero Alexon Banter se pregunta, creo yo, una cosa interesante, como ¿estos músicos van a ser recordados solo como músicos populares de esta época o están escribiendo las canciones elementales de este momento país que vivimos, ¿no? Y ahí creo que hay una duda importante que ellos tienen que resolver, por eso el capítulo se llama Los desafíos del nuevo pop chileno, que tienen que ver con dejar de pensar en chicos, dejar de pensar en estas escenas pequeñas, alternativas que los vieron ver. Sí, tienen un respeto sin renuncia, diría yo, Mauricio, a su propia estética. Sí. Una suerte de ética musical respecto a la cual no renuncian o a la cual no traicionan. Claro, claro. Y esa cuestión los mantiene ahí. Exacto. Ahora, hay algunos que han logrado construir un nombre grande, por ejemplo, Jepe, trabajando siempre con la misma gente. El tipo ha llegado a alcanzar hitos visibles para la industria local, como es llenar un Caupolicán. Algo que, viniendo de un hombre como él, que partió en lugares chiquititos, 50, 60 personas, no deja de ser una construcción bien noble. Yo creo que ahí hay un ejemplo bien virtuoso de cómo esta generación está aprendiendo realmente a ser popular y realmente a ser masiva. Oye, el capítulo que viene lo encontré muy entretenido porque hay una anécdota ahí que yo no conocía, la verdad, para serte franco, que se llama La misma cueca, y parte con un cuento viejo, que fue el intento hace casi un siglo atrás, de la aristocracia chilense, por razones que yo nunca entenderé, de intentar hacer la cueca chilena o transformarla en una suerte de producto de exportación no tradicional. De convertirla en el nuevo tango, derechamente. Le enseñaba, parece, a bailar cueca, los temas, la musicalidad, en fin, a todo, a embajadores, a viajeros frecuentes, con la misión de que partieran a París, a las grandes capitales europeas, y transformaran a mostrar este nuevo baile. A la cueca en el nuevo tango, como así. Exacto. Y esa cuestión fue un guatazo brutal, tú lo lees como dieron bote, pero rápidamente. Un arrevismo ya desenfrenado y fracasado. Es verdad, es una gran historia y servía para poner en contexto el tema de la cueca. Directamente, claro, eso fue un intento fallido, sin duda, que está escrito, historiado, digamos, pero que de algún modo también se vincula con lo que pasa con la cueca en algún momento, el dilema que enfrenta la cueca. Año 79, el gobierno de Pinochet la declara baile nacional y la tiñe, por así decirlo, de un estigma que luego, muy tarde, me parece a mí, lograría como desprenderse, que es con la intervención de Álvaro Enríquez, las primeras
fonda a mediados de los 90, este nuevo Chile, estos gobiernos civiles recuperados, comillas, que empiezan a ver la cueca también, que la cueca empieza a volver al lugar de origen, donde siempre estuvo, campesino. Es curioso lo que hay un cruce muy potente. Tú ponías un punto ahí que me parece en el libro bien interesante, porque lo propio de la cueca, dices tú, más que irse a París a hacer exportaciones, identidad. Y el punto que tú pones ahí, el problema con la cueca es que no hay una sola cueca. Exacto. Como no hay una sola identidad. Hay una cueca de salón ya en aquellos años, otra más campesina, y después se empieza a agregar la urbana, la citadina, la cueca chora, que no es exactamente lo mismo. Exacto, exacto. El dilema, el debate está abierto, digamos, ¿no? Se representan estéticas distintas. La cueca chora, la cueca urbana, tiene que ver con los inmigrantes, la gente que venía del campo, que venía a probar suerte a Santiago y que acá, para mantener vivas sus tradiciones, empezaron a cantar una cueca distinta, además haciéndose cargo de lo que estaban viviendo en la ciudad, digamos. Pero la cueca campesina tiene una estética distinta. Ahora, claro, ahí también Álvaro Enrique se declara más seguidor, más cercano, más empático con la cueca que se vincula con causas más reales, ¿no? Y no con esta Parra, ¿no? Claro, exactamente, y no con esta mirada quizás más tradicional del campo chileno, que por ahí también se vincula con una cosa más patronal, o si tú quieres también con una cosa más de ideología política. Es curioso, porque lo que tú bien dices, ahora yo también creo que la cueca es cueca, digamos, ¿no? Derechamente no hay que ponerle mucho apellido, algunos también ahí se declaran... Es interesante porque ahí tú, no sé, si entrevistas a algunos, los hermanos Campos, que son cuequeros tradicionales de toda la vida, escuchados por todos nosotros que tenemos algunos años. Sí, claro que sí. Y a ellos les carga esta cuestión de ponerle motes, apellidos a las cuecas porque es una sola. Ellos lo decían de una manera muy clara, así como esto de la cueca huachaca, como si fuera, uno piensa en huachaca con un gallo que está curado, tal, a la cueca hay que respetarla. Ellos tienen también esta cosa solemne respecto a nuestro baile. Ahora, que se debata respecto de la cueca, que se identifiquen estos tipos de movimientos, me parece que es algo interesante, y sobre todo que se hagan cargo de este tema algunos de los protagonistas más importantes en visibilizar la cueca, digamos, para generaciones más jóvenes, porque algo muy importante, Jota, hay músicos jóvenes, chiquillos jóvenes, más jóvenes que de 20 años que están haciendo cueca, digamos, y eso es algo que antes no pasaba, digamos. Uno veía que los folcloristas envejecían y eran los mismos, digamos. Eso se ha ido renovando de manera saludable. Por supuesto. Oye, Profeta en su tierra, es otro capítulo, ahí pones mezclas, varios nombres, diría yo, de cantantes de épocas diferentes que tienen su gran éxito fuera de Chile. Claro. Diría yo. Esa es como partiendo por el gran extraordinario, porque fue un hombre que traspasó todas las fronteras, tuvo éxito en un mercado tan difícil como el mexicano que fue Lucho Gatica. Sí, no, Lucho Gatica para mí es el más grande, el ejemplo más paradigmático del hombre que probó suerte afuera y que lo consiguió, digamos, ¿no? O sea, Lucho Gatica era famoso en Brasil, que una cosa que es básicamente algo marciano de lograr, digamos, ¿no? Sí, claro, y en ese capítulo me animé porque en la revisión del material, del sustento que tenía, digamos, para hacer este libro, imaginé que era buena idea juntar algunas historias que pudieran vincularse con un capítulo que se llama Profeta en su tierra, que tiene que ver con músicos chilenos que han logrado triunfo afuera, pero que también con ese triunfo afuera ha venido aparejado, digamos, con una suerte de resentimiento local, que es algo muy chileno, esta cosa de sentir de que algo se traicionó, de que no olvidó, ya que ya no toca en Chile, que algo que le han dicho a Lucho Gatica, a Beto Cueva, a Sonny Miriam, a Los Ángeles Negros, a la Miriam Hernández, también a la Mon Laferte, que es el ejemplo más reciente de una chiquilla que decide probar suerte afuera, derechamente porque acá también le quedó chico el mercado y no tenía cómo seguir creciendo. No, pero no pasó mucho con ella, y ella se va acá, digamos. Claro. Y se va, creo que es México, ¿no? Exactamente, 2007 se va a México. 2007, y pasan pocos años y de verdad se transforma en una... se agiganta. Exactamente, de hecho lo de ella es muy notable, y fue notable también haber hablado con ella antes de que explotara su nombre a partir de lo que pasó en el Festival de Viña del Mar. Este libro yo lo terminé en noviembre del año pasado, lo entregamos en imprenta, digo, entonces fue un momento como previo a todo lo que pasó con ella, y lo que pasa con ella es que se va a México, Mascalaucha, grabó un par de discos. Sí, todo pasó pésimo. Pésimo, de hecho el disco más famoso de la Mon Laferte, el que tiene las canciones que más conocemos, que están sonando hoy, lo grabó en su departamento, cableando, o sea, literalmente al estacionamiento del departamento donde ella vivía para poder sacar corriente y poder hacer las mezclas de las canciones que finalmente la tienen hoy convertida en la artista chilena más popular. Entonces, bueno, hay una historia también de sacrificio, de talento que yo creo que también hay que poner ahí en perspectiva. Es súper valorable porque hay otra cuestión que uno tiene que decir siempre, y no sé si estás de acuerdo tú, pero nadie llega con nada ganado si es que viene con un éxito desde Chile, que es un mercado chiquitito que nadie mucho conoce en el gran mercado mexicano o en el mundo latino en Estados Unidos, en ese mercado de consumo de música. El que haya tenido éxito en Chile no significa nada. No, de hecho, para volver atrás, hablábamos de la nueva generación del pop chileno, a mí me cuentan, uno lo sabe, en México, en Argentina, en Colombia, se observa con particular interés lo que pasa en Chile en términos de talento. Se observa un país que tiene mucha música, que hay varios grupos, que hay mucha diversidad musical andando, pero a la hora de los números, por ejemplo, frente a la eventualidad de poder firmar a un chileno emergente, un ejecutivo mexicano dice, ok, ¿cuáles son sus números? Llenamos Cospolicán, 5.000 personas. ¿Cuáles son las descargas que ha tenido? Mira, tenemos 20.000 de la primera canción. No impresionan mucho. No impresionan nada. Entonces, en el fondo, claro. El caso del Beto Cueva, lo mismo, que gran éxito acá, pero eso no significó nada, y todo su talento
fue lo que lo hizo tener éxito fuera. No, ahora el Beto llegó por la ley, llegó a ser grande de verdad, sí, claro. Sin duda, pero al comienzo, claro, es en el fondo contrastar números que no son equiparables, pero que, claro, en el caso particular de lo que pasa en México es que, por ejemplo, un jefe en Chile está ligado a una escena independiente. Sí. Puede ser independiente en México, pero es mucho más expresivo porque es más gente, digamos. Entonces, en el fondo, puede sustentar una carrera, cosa que en Chile siempre es más difícil, y eso es algo que ha cruzado la historia chilena desde los 60 hasta ahora. La historia del sacrificio, el talento, pero también de la escena precaria, pequeña, donde cuesta poder sostener una carrera. De la música, digamos. Acá mismo, digamos, con lo que hay. Vámonos a corte, Mauricio, en la entrevista verdadera. Regresamos en 2 minutos, no se vaya con más de este libro Dulce Patria, que está entretenido e interesante. Terminamos. Seguimos en esta conversación con el periodista Mauricio Jürgensen, autor de Dulce Patria, este libro lleno de historias de la música chilena que hemos comentado y que han resultado muy atractivas. Vamos al Ultravioleta, que es un capítulo que tú también escribes y que me pareció al tiro leer el título más que era para Violeta Parra. Es el único capítulo, Mauricio, que tú le dedicas exclusivamente a un nombre. Exacto. Es a Violeta Parra. ¿Qué significó Violeta Parra en la música chilena? Me pareció a la hora de la estructuración, digamos, del libro, más o menos obligado a hablar de Violeta Parra, tomando en cuenta que este año es el centenario de su nacimiento. Hablé con Javiera Parra, hablé con Ángel Parra y hablé con Ángel Padre, que recientemente falleció, hijo de Violeta. Yo me hice cargo de un tema que a mí siempre me ha cruzado, que esta suerte. Yo siento que la imagen de Violeta, todos tienen muy claro que es la gran creadora de la música chilena. Eso te quiero preguntar. ¿Cuál es el lugar que crees tú que ocupa en la historia de la música chilena la Violeta Parra? Porque ella tiene un final muy triste, no solo por el suicidio. Tú lo dices en el libro, tiene un final de carpa vacía, de no reconocimiento, que pasa también por un poco sus rasgos de carácter. Una mujer, tú la describes ahí como muy puntúa, que se mandaba sola. Claro, de carácter, que era como que no respondía a la convención de lo que uno esperaba de la mujer. En las canillas a los poderosos. A los poderosos, claro, yo, exactamente. ¿no? ¿Por ahí pasó algo de esa orfandad final? Yo creo que ella fue una figura resistida. Las crónicas de la época de la Violeta Parra son feroces. Francamente, uno no las puede entender frente a una mujer que tiene un talento tan rotundo. Pero lo que pasó después también es que siento que ella la secuestraron, ideológicamente, probablemente, políticamente. Yo creo que su familia también no la dejó ser lo que debería ser, que es la voz universal de Chile. Uno dice Violeta Parra, sí, es la gran creadora del país. ¿Cuántas canciones puede citar un chileno medio respecto de Violeta Parra? Dos, la reducción de Gracias a la Vida y Volver a los 17, ya no hay mucho más. Tema más conocido. Pues su repertorio político es tremendo. Mira, nada más simbólico que ir al museo de la Violeta Parra. ¿Tú has ido al museo? Pasé por delante. Tú te metes al museo y hay unos palos, unos maderos que cuelgan. Si uno se acerca puede escuchar. Nada más simbólico que acercarte a un palo, un madero para escuchar a Violeta Parra, pero bajito, cuando el museo debería estar pero lleno de música de ella, digamos, ¿no? Ese dilema yo creo, de algún modo, lo enfrenté con la Javiera, lo hablé con Ángel, el mismo Ángel Padre también admitía de algún modo de que efectivamente había como un uso, un abuso de su imagen y que este es el momento en el centenario de que suene en todos lados, que es un poco el tema, creo yo, que es relevante. Y en ese capítulo en particular, no puedo dejar de mencionarte que además hablé con Ángel Parra, yo había entrevistado al Ángel Padre en octubre del 2015, pero cerrando el libro en noviembre del año pasado, volví a hablar con él para cerrar algunos temas, algunas anécdotas que quería poner en el libro, conversamos y claro, luego viajaría a Francia y ya no volvería, pero me queda la sensación también, sin temor a equivocarme, de que probablemente fueron las últimas conversaciones del fallecido cantautor. Esa parte del libro no la alcancé a leer desgraciadamente, Mauricio. ¿Qué te dice, qué versión te da finalmente Ángel Parra de todo el proceso de la familia? Porque es una familia que además tiene un talento desbordante en varios de sus representantes. O sea, Nicanor, por supuesto, un hombre extraordinario. Imagínate. El mismo tío Roberto, que es otro hombre de una creación, de un liderazgo dentro de lo suyo también muy notable. Es bien impresionante lo de ellos. Sí, bueno, ser hijo de Violeta no es nada fácil. De hecho, me contaba, te lo podría comillas resumir en una anécdota, porque le pregunta a Ángel, ¿con qué frase te quedas? ¿Con qué idea te queda? Me dice, mira, yo una vez hice una cueca, tenía 18 años, hice una cueca, se la mostré a mi mamá. Y Violeta lo miró y le dijo, está bien. Y le dijo, pero mamá, que eso está bien, explícame un poco más. Mira, cuando termine otra cueca, muéstramela antes. Y le dijo, pero mamá, por favor, explíqueme qué me quiere decir con eso. Es que hacer una cueca, le dice la Violeta Parra, es una cosa compleja. En 1 minuto y medio tú tienes que ser capaz de resumir una vida entera, un comienzo. Le dio a entender que en el fondo había que dedicarse con una artesanía fina, como la que ella hacía, digamos, sus propias músicas. Y eso para Ángel quedó como una suerte de lección, no solo artística, sino que debía, digamos, dedicarse con todo lo que uno hace. Dice quizás la frase que mejor resume como lo que él siente de esta madre fundadora. Él no habla de Violeta, habla de la madre fundadora, una mujer que él también está convencido tenía, y en ese momento lo hablamos, tiene que empezar a sonar
sonar en todos lados, una familia irrepetible, como tú también lo dices. La Javiera Parra también tiene una observación bien bonita. Me decía, ¿estás fijado lo que pasa con los niños cuando escuchan a Violeta Parra? Hay un vínculo que es tan puro, que es tan directo, que no está, comillas, contaminado por ideología, por política, por lo que ella representa, por lo que ella encarnó para mucha gente, ella ve que ahí está un poco la verdad, lo que debería empezar a pasar con la Violeta Parra de aquí en adelante. Me parece a mí que las generaciones jóvenes, quizás menos prejuiciadas, quizás menos castigadas por todo lo que ha pasado, deberían acercarse. El legado de la Violeta por ahora es el recuerdo y las canciones, ¿no es verdad? Pero ella fue una figura harto más grande que 2 o 3 canciones. Política, su repertorio político es tremendo. De hecho, el mismo Ángel Padre me decía, esto es lo mismo que pasa con Pablo Neruda, que la gente como lo tiende a asociar a los 20 poemas de amor y ya está, digamos. Pero uno pudiera, claro, obviamente si uno quisiera hurgar un poco más, y es casi una obligación, siendo chileno, digamos, y otorgándole a él lo que él significa para las letras en el país, de investigar un poco más sobre su obra, lo mismo pasa con la Violeta Parra. Oye, nos quedan 2 o 3 minutos, Mauricio. Punk y hip hop. Yo ahí me declaro absolutamente, la ley de la calle se llama el título completo. Sí, tal cual. Me declaro absolutamente poco conocedor. ¿Pasa algo con el punk y el hip hop en Chile antes? Ahora creo que no sé. Siguen siendo... a lo mejor estoy un poco muy perdido. Siguen siendo géneros bien vivos que sobreviven también al margen de los grandes medios. Yo creo que es una tesis que particularmente en el hip hop quise como poner en el papel. Entrevisté a un músico que se llama Portavoz, un chiquillo que estudiaba... ¿Pero de qué tamaño son? ¿Son grupos de amigos que se juntan o son muy masivos? ¿Tienen masividad que yo no conozco? El hip hop chileno es muy fuerte. El tema es que no se visibiliza en términos de oficialidad, digamos, pero se activan en Facebook, hacen muchos conciertos. Escribe las canciones relevantes de nuestro tiempo. Eduardo Carrasco, de Quila Payún, lo he entrevistado también en Dulce Patria en algún momento. Le dije, ¿quiénes están escribiendo las canciones importantes de esta época? Como ustedes lo hicieron a fines de los 60. Sí, claro. Y él me sorprendió diciendo, los que hacen hip hop, que algo muy lejos a su vínculo musical, digamos, ¿no? A su estética musical, pero eso también me permitió abrir la mirada sobre esta escena, que sigue siendo muy viva. Algunos han estado ahí en el estudio de Dulce Patria, y los vinculé un poco con el punk, porque son expresiones muy populares, pero muy al margen de los medios, que convocan a mucha gente, y que sienten además que tienen una misión de cantar no frivolidades, digamos, ¿no? Sino que cantar temas que tienen que ver con lo que pasa en sus barrios, lo que pasa en sus comunidades. Me salté un capítulo, se llama Yo tengo un motivo y una razón. El proceso, esa es una frase de Salo Reyes, exactamente. Sí. El proceso creativo. Un minuto, Mauricio. Sí, mira, hay capítulos que tienen que ver con asuntos formales, la escena tropical, el nuevo pop, Violeta Parra, y otros que tienen que ver con asuntos más subjetivos. Yo siempre hablo con los músicos de ¿dónde estabas cuando compusiste esta canción? ¿Qué pasó acá? Tiene que ver un poco con el proceso creativo. Una vez más, esas conversaciones que originalmente siempre son secundarias acá, creo que nutrían una mirada interesante. Por ahí una historia muy notable de Congreso, son de Quilpué, son guanderinos, por alguna necesidad económica de uno de los integrantes de la banda terminaron cantando el himno del Everton, digamos. Y en esa anécdota, creo yo, hay también mucho de un país de fondo, que es un poco lo que hemos tratado también de hablar, del Air Forever, exactamente. Mauricio, se nos fue volando el tiempo, te agradezco especialmente habernos venido a presentar este Dulce Patria que todavía no está en librería. Ya está en librerías, y el lanzamiento es el miércoles 12 de abril con Manuel García, con Américo, quienes ahí van a hacer una cruce bien interesante, bien simbólico del libro que publica Ediciones Fe. Ya está. Mauricio Jürgensen, autor de Dulce Patria, Historias de la Música Chilena. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jota. Nos reencontramos el martes. Que estén muy bien.